Cordial saludo. En este video vamos a conocer un tema bien interesante de la microeconomía, que la llamamos la parte 5 de la unidad 3, Empresa y comportamiento del consumidor. Es una nota breve, una nota sencilla para que ustedes conozcan este tema. Vamos a colocar esto en pantalla. Muy bien. Esta nota, entonces, nos lleva a esta idea que hay aquí. ¿Qué es lo que quiero mostrarles yo acá? Estamos en un mercado. De un lado están los empresarios que ofrecen sus servicios, sus bienes, y está el consumidor. Y siempre hemos dicho que en el mercado se concretan las interacciones, las intersubjetividades entre los distintos sujetos. Sujetos económicos, somos sujetos sociales, pero en un mercado nos convertimos también en sujetos económicos. Entonces el empresario ofreciendo sus bienes y servicios y el consumidor demandando esos bienes y servicios. Entonces se concreta el acto del intercambio, ¿cierto? Entonces, en el acto económico se concreta el acto del intercambio, ¿cierto? Entonces, ahí estamos hablando de cómo se comporta en un mercado el consumidor. Entonces, aquí estamos hablando del comportamiento del consumidor. Y dentro del enfoque ortodoxo convencional de la economía, uno podría decir, en esta síntesis que yo propongo, que más o menos de esta manera se comporta el consumidor en este enfoque ortodoxo convencional. Recuerde que además del enfoque convencional, está también el enfoque sustantivista, el enfoque de la antropología económica. También está el enfoque marxista y está un enfoque nuevo que tiene que ver con la humanización de la economía, que es el enfoque de la economía civil. Este es una imagen, como una foto que uno haría de cómo se comporta un consumidor en este enfoque ortodoxo. Entonces, el acto económico se sanciona en el mercado como acto de compraventa. Entonces aparece el sujeto social, pero se convierte en ese mercado en un sujeto económico. Y el acto económico, habíamos dicho, es cuando el sujeto es consciente de que tiene una necesidad y cómo satisfacerla, ¿cierto? Y cuando hablamos de cómo satisfacerla, aparece aquí el recurso, que es escaso frente a muchas necesidades crecientes y recursos escasos. ¿Y cuál es ese recurso? ¿Cuál es esa restricción presupuestal de este sujeto económico, que en esencia es sujeto social, que se llama consumidor? Pues su salario o su sueldo. Esa es la restricción presupuestal. Entonces, con base en esa restricción, ya el consumidor asignará frente a varias necesidades ese recurso. Entonces, ¿qué nos dice esta corriente del pensamiento que viene de la economía clásica, pasando por la economía marginalista y neoclásica? Entonces, que ese sujeto tiene necesidad de una cosa, esa necesidad puede ser, esa cosa puede ser un satisfactor de necesidad tangible, mercancías, o intangibles servicios, ¿cierto? Son satisfactores de necesidades, ¿cierto? Un satisfactor de necesidad puede ser un celular, un satisfactor de necesidad puede ser una empresa de servicios de salud, ¿cierto? O un servicio bancario. Entonces, este sujeto económico, que es el consumidor, pues valora lo que llamamos el valor subjetivo de las cosas tangibles o intangibles. Y ese valor subjetivo es la cualidad de útil, ya sea para la usabilidad fundamentalmente de las cosas por parte de este consumidor. Entonces nos dice este enfoque que el consumidor es racional porque evalúa la mejor forma de usar sus recursos, en este caso sueldo y salario,
¿cierto? Eso es una verdad dada y medible en cualquier escenario, ¿cierto? Optimiza, este consumidor también optimiza, o sea, frente a recursos limitados como el salario, el sueldo, asigna de la mejor manera para que rinda ese dinero frente a tantas necesidades, dependiendo del valor de uso y de la utilidad que le reporten las cosas a ese consumidor, ¿cierto? Entonces, eso de hacer rendir el dinero se llama dosificar, es muy importante, dosificar. Este sujeto económico consumidor es también preferente. Porque es preferente, tiene sus gustos en cuanto a sabores, colores, tamaños, densidades, etc. Evalúa alternativas con base en esos gustos y mira frente a lo que necesita, cosas útiles para satisfacer necesidades, y con base en esta restricción evalúa esas alternativas en la función costo-beneficio. El beneficio está dado por la utilidad de estas cosas tangibles o intangibles para satisfacer su necesidad, ¿cierto? El beneficio y el costo, pues, dependiendo de los precios que asuma por esas cosas que son satisfactores de necesidades. Y lo otro es un sujeto económico que es consumidor, que evalúa mucho la información. Frente a incertidumbres, frente a certidumbres, siempre está evaluando la información para saber qué decisión toma, ¿cierto? En síntesis, podemos decir que el consumidor es, en este enfoque ortodoxo o convencional, ¿cierto? Es un sujeto individualista, sigue sus propios intereses, es racional porque optimiza, es preferente, ¿cierto? Toma decisiones sobre preferencias y sobre gustos, y toma decisiones en función de esta restricción presupuestal que son salarios y sueldo. ¿Listo? Pero, pasando la página, las teorías del comportamiento del consumidor han ido cambiando. Por eso digo que, no obstante lo dicho anteriormente, o lo visto anteriormente, han surgido teorías que evalúan las decisiones y comportamiento del consumidor. Por ejemplo, como lo señala Richard Thaler. También puedes ver aquí que Richard Thaler es profesor de Ciencia y Economía del Comportamiento y director del Centro de Investigación de las Decisiones de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago. Este es el correo electrónico con el que quiera escribirle. Y estoy citando aquí de Richard Thaler un texto que me parece interesante, que salió publicado en la revista de la Universidad Externado, que se llama Revista de Economía Institucional. Ahí salió publicado. Entonces, ese es el link donde se descargó el archivo, y el título del artículo del profesor Richard Thaler se llama Economía del Comportamiento, pasado, presente y futuro. Y rescaté algunas ideas para mirar que el comportamiento del consumidor, aunque se dice, como lo vimos en las diapositivas anteriores, es un consumidor racional, toma decisiones racionales, pueden haber otro tipo de decisiones en las cuales incurre el consumidor en su comportamiento, en esas relaciones de compra-venta, ¿cierto? Entonces, mire lo que nos dice Thaler aquí. En los últimos años ha crecido el interés por esa combinación entre psicología y economía. Algunos hablan de psicología económica o la psicología conductual, ¿cierto? O economía conductual, ¿cierto? Economía conductual, que él llama economía del comportamiento. Entonces, en esa combinación, a veces se caracteriza como una especie de revolución del paradigma de la economía, pues hablar de psicología económica, pero creo que eso es una mala interpretación, esa combinación de psicología y economía, de hablar de psicología económica, dice Thaler. Dice que sería más exacto decir que el método de la economía del comportamiento devuelve el pensamiento económico a la forma en que empezó con Adam Smith, padre de la economía, y que continuó con Irving Fisher, uno de los
neoclásicos contemporáneos de la teoría monetaria, que estableció la relación entre cantidad de dinero circulando en la economía y precios, y John Maynard Keynes, que nos habló del papel de la intervención en la economía a través del gasto público en la década de los 30. Entonces, él dice que más que hablar de esta combinación y hablar de psicología económica o de economía psicológica, como dicen otros, es devolverle el pensamiento económico a estas formas en que lo establecieron estos tres autores. Y el mismo autor señala que el enfoque del comportamiento, bajo esta figura de economía conductual, me sobra una U aquí, pido excusas, el enfoque del comportamiento ofrece la oportunidad de desarrollar mejores modelos del comportamiento económico, incorporando ideas de otras disciplinas de la ciencia social. Él no dice cuáles, yo digo acá la psicología, la neuroeconomía o el neurocomportamiento. Repito, las notas son tomadas de este texto de Richard Thaler, pero que me parecen interesantes. Entonces, ¿qué nos dice Thaler en ese texto? Nos dice que mientras los economistas hablan de decisiones basadas en expectativas o creencias muy razonadas, ¿cierto? Muy razonadas del consumidor, los psicólogos hablan más bien de juicios a la hora de tomar decisiones. Entonces miren lo que dicen Tversky y Kahneman, de acuerdo con Thaler, nos dicen que estos dos autores demostraron que los humanos hacen juicios sistemáticamente sesgados. ¿Qué significa eso? Sesgados en cuanto a la decisión que los economistas siempre han supuesto como racionales. Toman otro tipo de decisiones. Nos dice Thaler que el modelo de comportamiento humano basado en la premisa de que las personas optimizan o son racionales es y siempre ha sido inverosímil y no toma en cuenta el grado de dificultad del problema que se supone que los agentes están resolviendo cuando toman decisiones basadas en juicio. De otro modo vamos a ver que en la forma en que los economistas asumen el comportamiento del consumidor como racionales, ¿cierto? Tiene otra opción en otras disciplinas como la combinación de psicología y economía para que las decisiones del consumidor se basen en juicios y, como lo vamos a ver enseguida, en emociones. Entonces, aquí tenemos una representación. Hay un video que lo pueden ver acá de YouTube, de donde hice un pantallazo de una de las imágenes de ese video que me gustó mucho, que es esta persona, y aquí está el cerebro de esa persona. Yo ya le fui poniendo algunas cositas que están aquí en colores con estas flechitas y demás. Entonces mire que nos están diciendo que el cerebro tiene un lóbulo frontal. Aquí está el lóbulo frontal. Tiene esta parte que se llama el lóbulo temporal, ¿cierto? Esta otra partecita de aquí atrás se llama el lóbulo occipital y esta otra masita amarilla que se llama el lóbulo parietal. Entonces nos dice este autor, Cain Susan, que el área cerebral que llamamos neocorteza, la neocorteza, está, y en particular la corteza frontal, esta, ¿cierto? De los seres humanos cumple un conjunto asombroso de funciones, ¿cierto? El lóbulo frontal. Inclusive nos dice que va, dentro de estas funciones de este lóbulo, está la elección de una marca concreta hasta la planificación de una reunión o formulando preguntas tocantes a la naturaleza de la realidad. Bien interesante. Entonces, todos estos investigadores que han hecho estudios sobre el funcionamiento del cerebro, entonces mire que nos están diciendo que en el lóbulo frontal es donde se toman las decisiones. Lóbulo frontal, toma decisiones. Entonces dice dónde están los movimientos, la inteligencia, el razonamiento, racionalidad, la resolución de problemas, la conducta, comportamiento, la memoria, la personalidad, la planificación, la imaginación, el pensamiento, en este lóbulo frontal. En el lóbulo temporal
y por aquí están los ganglios basales. En el lóbulo temporal está el habla, la conducta, la memoria, el oído, la visión, y también podemos decir que hay parte de las emociones. Las emociones. Mejor dicho, aquí están instaladas las emociones. Y por ahí dicen que hay un sistema por aquí que se llama el sistema límbico. Y que por aquí en este lóbulo temporal puede estar el sistema límbico, donde están las emociones. Aquí en el lóbulo frontal está lo racional. Por aquí está lo emocional. Eso es bien interesante. En el tronco cerebral tenemos la respiración, la presión arterial, los latidos cardíacos, la deglución, por aquí. Y por aquí en esta partecita de la base del cerebro, que está el cerebelo, está el equilibrio, la coordinación, el control fino de los músculos. Aquí en este moradito, el lóbulo, está la visión. Por aquí también se habla de que hay parte de la visión. Y en este parchecito amarillo del cerebro, que es el lóbulo parietal, está la inteligencia. Por aquí también hay inteligencia en el lóbulo frontal. También hay racionamiento. Entonces se combinan estas dos de manera similar. Distinguir entre izquierda y derecha. Oiga, pues aquí usted puede distinguir si usted es de izquierda o derecha. Mentiras, si puede funcionar o, por ejemplo, escribir con la izquierda o la derecha, por decir, distinguir esos lados, digámoslo así. Está el lenguaje, está la sensación. Todo esto son como cosas que tienen que ver con los sentimientos. Y miremos la diapositiva siguiente. Entonces, ya ubicamos que por aquí está el racionalismo, la racionalidad de la conducta de la persona, y por aquí está la emocionalidad. ¿Cierto? Que creo que por aquí está una cosa que se llama el sistema límbico. Y se distinguimos la parte derecha del cerebro y la parte izquierda. Mire qué tan interesante. Esta foto la saqué. Pues yo elaboro esto lo pongo, pero tomo esta foto que me pareció muy bacancita de este link. Saco esta foto del cerebro. Pero mire qué tan particular el lado, lo que llaman el hemisferio derecho del cerebro. El hemisferio derecho. Multicolor, muy bonito. Y aquí se refleja. Entonces, ¿qué dice el hemisferio derecho? En los hemisferios del derecho, hablando de cerebro y decisiones. El cerebro reacciona con imágenes, colores, mire, reacciona con colores. El cerebro reacciona con símbolos. El cerebro reacciona con las emociones, ¿cierto? Aquí tenemos emociones. Creo que los psicólogos saben muy bien de eso del sistema límbico, ¿cierto? Decisiones a partir, entonces podemos decir con base en esto que el consumidor también es emocional. Puede tomar decisiones a partir de estímulos, impulsos, lo que llaman algunos un pequeño empujón. Y podríamos decir que ese pequeño empujón muchas veces la ejecuta en la estrategia de mercado y venta con las impulsadoras que están en los supermercados o en ciertos almacenes y lo inducen a uno, lo cogen cortico y lo inducen a uno a la compra. Entonces, y juegan por eso es que uno los ve con muchos colores, ¿cierto? Con sonidos, con imágenes, ¿cierto? Entonces no se empujan hacia la compra. Entonces podemos decir aquí que con estos datos del hemisferio derecho somos personas esencialmente no consumidores o cosas. Hay un texto nuevo de Byung-Chul Han que habla de no cosas, porque ahora se está trabajando mucho las emociones en la producción de bienes y servicios. Por eso se habla de la emocionalización no solamente de las decisiones, sino del consumo y de la producción. Se emocionaliza, según Byung-Chul Han, el proceso de producción respondiendo a
bienes y servicios con base en decisiones emocionales. Las emociones en el capitalismo, bien interesante eso. Eso quiere decir que somos esencialmente personas. Y muchas veces consumimos no cosas, consumimos emociones. Qué tan interesante. Eso lo dice en un capítulo Byung-Chul Han que se llama Psicopolítica, llama las emociones en el capitalismo. Y vamos para el lado izquierdo del cerebro, lo que llaman el hemisferio izquierdo. Entonces aquí ya basamos todas las decisiones en forma racional, tenemos decisiones racionales. De las decisiones emocionales pasamos a las decisiones racionales. Entonces, el cerebro izquierdo reacciona racionalmente, reacciona lógicamente, reacciona a partir de cuentas numéricas, datos, enfoques cuantitativos. El cerebro a partir de presupuestos. Entonces, mire, aquí hacen presupuestos. Yo muchas veces en el salón de clase digo, cuando estoy en estas cosas de micro, le pregunto a los estudiantes, ¿quiénes de ustedes con el ingreso que tienen, sea si trabajan un salario, sueldo o tienen la ración que le dan en la casa, anotan en una libretica todos los gastos que tienen para poder controlarlos y hacer un equilibrio con el ingreso? Algunos la llevan en su libreta digital, otras por ahí en una libretica aparte. Y hay muchos estudiantes que lo hacen, ¿cierto? Tienen sus ingresos, sus salarios y anotan sus gastos. El cerebro reacciona a partir de gustos e incentivos racionales, cuánticos, gustos y preferencias cuánticas. Por eso se dice, hay un salario que es la restricción y ya me tengo que mover, mis preferencias las tengo que mover con base en estos salarios, en estos ingresos. Necesidades razonadas, ¿cierto? El consumidor reacciona con necesidades razonadas y las decisiones se dan a partir de incentivos, restricciones presupuestales y esas preferencias. Aquí hay una observación muy importante y es que estas decisiones, sean emocionales o sean racionales, obedecen a la forma en que el mercado nos lleva a tomar decisiones. Uno de los autores del enfoque sustantivista, es decir, de la Escuela de la Antropología Económica, Karl Polanyi, dice que desde la antigüedad hasta más o menos la Edad Media, el mercado estaba incrustado en la sociedad, era parte de la vida cotidiana y en el mercado respondía a nuestras necesidades, el mercado respondía a lo que necesitábamos. Pero cuando apareció el capitalismo, el mercado se desincrustó de la sociedad, dice Karl Polanyi, se desincrustó de la sociedad. Y entonces ya nosotros respondemos a lo que necesita el mercado y no al contrario. Entonces por eso estamos diciendo aquí que ya en los mercados no somos personas, sino que actuamos como cosas que nos movemos en el mercado y vamos siguiendo todas esas, insinuaciones consumativas que nos hacen las empresas a través de la publicidad para poder inducirnos hacia la compra, hacia esa sociedad de consumo. Entonces aquí son muchas las cosas razonadas y aquí son muchas las no cosas, las emociones. Mire qué tan interesante eso. Importante que identifiquen esas dos formas de decisiones del consumidor frente a sus necesidades y recursos en un mercado. Decisiones racionales, decisiones emocionales. Con esto quería ofrecerles esta nota breve sobre decisiones del consumidor. Empresa y comportamiento del consumidor, parte 5, microeconomía, cerebro y decisiones.